Yo creo que cuando empiezas a analizar la Biblia, que esta es mi primera experiencia de análisis de la Biblia, yo creo que encontrás esto, como que se genera actual porque de repente hay hábitos que trascienden los tiempos. Entonces, de repente encontrar que Dios nos hablaba también de salud, de cómo cuidar el templo corporal, ¿no? Y cómo cualquier cosa que uno lo lleva al límite se transforma en algo malo para la persona. Se tocó el tema del vino específicamente y decimos, tomar un vaso de vino hasta pues saludable para la salud, pero ya tomar 3, 4, 5 y tornarse un hábito, un mal hábito, o sumergirse en una bebida alcohólica tal vez por una angustia. Cuando ya todo se empieza como a complejizar y pierde esa calidad de sencillo, se vuelve malo. Entonces, yo creo que en este programa yo específicamente aprendí eso, de que de repente hay señales. Yo pienso que todo en cierta medida y moderado no va a hacer daño, pero depende del autocontrol que tenga uno y todo eso depende de cómo nos han enseñado y todo. Tanto es importante cómo voy a estar por dentro y por fuera, física y por dentro también, importa mucho. En Bolivia mucho se está viviendo el alcohol, los jóvenes desde los 12, 13 años ya están bebiendo, están tomando bebidas alcohólicas. No hay un marco, digamos, de respeto porque la ley dicta una ley y no la cumplen. Como no obedecen y ahorita desde niños, jóvenes, mayores, adultos, muchos se consumen alcohol, se echan al desperdicio. A pesar que en sus bebidas diga el consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud, es como un saludo a la bandera, lo llamamos allá, porque igual la gente lo toma, ¿no? Eso admiro bastante de la iglesia adventista, del modo de alimentación que tienen, ¿no? Porque ellos cumplen con lo que está escrito, ¿no? Y sí me parece que es saludable y algo que se debe imitar, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Biblia Fácil. Estamos realmente avanzando en la historia sagrada junto a un grupo selecto de estudiantes de la Palabra de Dios de diferentes países, pues también diferente fe religiosa, muchos de ellos con familias, otros de ellos estudiantes. Bueno, una miscelánea de actividades acá. Y usted que nos está siguiendo seguramente también está disfrutando junto con nosotros de temas que tienen realmente mensajes muy apropiados para la actualidad. Y le invito para que usted continúe conectado a Biblia Fácil las siguientes semanas, donde vamos a estar entrando ya a los temas proféticos. Estamos cerrando hoy el capítulo 6 del libro de Daniel, que tiene que ver con Daniel y la cueva de los leones. Y usted, querido amigo que nos está siguiendo, la próxima semana pues viene mucho más, porque entraremos a las profecías. Por lo tanto, usted puede leer anticipadamente el capítulo 7 después de esta programación y de esa manera comenzar a familiarizarse con esa simbología que aparece en la Biblia. Muchas gracias a ustedes por estar acá junto a nosotros. Están nuestros países de Sudamérica y usted en otro país de Centroamérica, Norteamérica, bienvenido a través del internet o por cable o a través de un video que llegó a su casa de esta programación que preparó Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y de este curso profético, Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Sea usted, querido amigo, bienvenido. Amigos, estamos en Biblia Fácil y como en cada programa vamos a orar. Y lo vamos a hacer de una manera así muy particular por nuestras familias, por quienes representamos, porque el tema de hoy tiene que ver con la oración. Es la oración
en momentos de desesperación de un profeta que se aferra del Señor conforme a su costumbre orar. Por eso quiero invitarles para que podamos inclinar el rostro allí donde estamos y usted acompáñenos para orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de conocerte, de entender a través de las profecías el llamado que tú nos haces para que podamos, Señor, todos los días, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, ser transformados por el poder maravilloso de la oración intercesora y también, Señor, al arrepentirnos, al confesar nuestros pecados, que tú puedas perdonarnos, animarnos y fortalecernos. Guíanos en el estudio de hoy. Oramos por Jesús. Amén. Muy bien, habíamos cerrado un capítulo bastante dramático en la vida del rey Belsasar y seguramente ustedes acompañaron, y nuestros queridos televidentes, de la manera como el Señor en un momento dado le dio la oportunidad a Belsasar, pero el tiempo de gracia concluyó. Y quiero decirles que esta palabra, tiempo de gracia, es una palabra que vamos a usar en las siguientes lecciones, porque todo en esta vida tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Hay un salmo que dice, es una oración de Moisés en el Salmo 90, que dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En esta oración Moisés le pide, enséñame a aprovechar lo que tú me estás dando. Bueno, yo quiero darle la palabra acá a mi amiga de Ecuador, Andrea. Sí, gracias, pastor. Quisiera dar un pequeño versículo que se trata del arrepentimiento, de lo que hablamos en el programa anterior. Es en la 2 de Corintios 7:10, que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, pastor, con este versículo le quiero decir que el arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y conducta. Si cada uno de nosotros hiciera del arrepentimiento nuestro carácter y nuestra conducta, cambiaría nuestro estilo de vida, pastor. Muchísimas gracias por tu aporte. Creo que es fundamental entender de que a Dios le interesa nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Y la salud espiritual se resume justamente en el arrepentimiento, en la confesión, para que podamos estar a cuenta no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Y justamente este pensamiento va a ser vertido en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Carlos, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud, o está todo hasta aquí esclarecido? Sí, no van a aparecer las preguntas, ¿cierto? Sí, hasta ahorita está bien, todo bien, pastor. Muy bien. Daniel capítulo 6. Usted tiene ahí su Biblia. Queridos amigos de la televisión Nuevo Tiempo, bienvenidos a este estudio del día de hoy, porque vamos a avanzar tocando pinceladas de este capítulo. En primer lugar, es importante recordar que ahora viene otro gobierno. Daniel ya no está en el gobierno babilónico. Ahora Daniel está en el gobierno de los medos y los persas. Está en otra realidad, pero está en Babilonia, pero una realidad política diferente. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas. Eran como alcaldes, las satrapías en el contexto de Babilonia, que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno. ¿En qué se convirtió Daniel? En un ministro. Y algo que tú mencionabas en los diferentes programas era que de pronto el Señor puede buscar personas para colocarle en lugares pues preponderantes. Y acá, por la sencillez, la humildad, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, de pronto se dará cuenta el gobierno de los medos y persas, en la persona de Darío, que podía ser un ministro, y le va a ascender al cargo de ministro. Qué importante esto.
¿Qué más dice? Y sobre ellos 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas para que el rey no fuese perjudicado. La influencia de Daniel le mereció constituirse en un líder importante en el gobierno de los medos y en el gobierno de los persas. Qué interesante lo que predica Daniel capítulo 6, versículo 1. Ahora bien, dice también la Biblia en Daniel 6:3. ¿Quién quiere leer, por favor? Daniel capítulo 6, versículo 3. Tome el micrófono. Ayúdame, Eduardo, por favor. Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y él y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey pensó en ponerlo sobre todos. ¿Cuál era la diferencia de Daniel? Dice, había excelencia de espíritu, había un sentimiento diferente en él. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que marca la diferencia de los hijos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? El testimonio. ¿El testimonio? El testimonio de vida, sobre todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más consideran que es importante en nuestro relacionamiento con Dios, que es destacable ante los demás? Que su comunión era directa con Dios, ¿no? Entonces eso hizo que tuviera una sabiduría. Muchas gracias. ¿Alguna opinión más? También pienso que es el temor a Dios. El temor a Dios. Muy bien. La honestidad. Muy bien. Gracias. Son elementos importantes, pero en un momento dado, David mencionó acerca de su relacionamiento a través de la oración. La oración considero que es un vehículo y una herramienta importantísima en nuestra vida cotidiana, la oración. Y en el capítulo 6 de Daniel, lo que más podemos explotar como elemento marcante es la oración de Daniel, en un contexto de desafío. Noten ustedes lo que va a seguir mencionando la palabra de Dios cuando nosotros encontramos a Daniel con desafíos. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Siendo que fue colocado en un lugar preponderante, los celosos, aquellos que querían verlo bien abajo, buscaban ocasión para atentar, para destruir. Y es lo mismo que hoy sucede. Cuando uno de pronto comienza a manifestar su calidez, su tranquilidad, su paz, no crean que la gente se siente cómodo con nosotros. Hay mucha gente que nos tiene bronca, nos tiene rabia, y vamos a encontrar mucha gente que nos va a querer hacer daño. Y aquí encontramos en el reinado de Darío un Daniel que está siendo mirado continuamente para ver cuál es la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Y nosotros encontramos en la continuidad de este pensamiento, Daniel capítulo 6, versículo 5, algo muy interesante. Entonces estos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto, si no lo hallamos contra él en relación, ¿qué? Con la ley de su Dios. Ellos entonces buscaron la parte espiritual, el relacionamiento de Daniel. Y quiero decirles, apreciados, de que hoy en día la fe religiosa es evaluada. Los mandamientos de Dios tienen que ser hoy en día nuevamente resaltados para la humanidad. Hoy en día necesitamos entender de que el Señor tiene principios eternos que no han pasado de moda. Y quiero en este instante detenerme en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20
Acompáñeme usted, querido telespectador. Nosotros encontramos los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 acerca de los mandamientos, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora bien, vamos a leer cuáles son los mandamientos de parte de Dios. Primer mandamiento. Quiero que me ayude por gentileza Carmen a leer el primer mandamiento en el versículo 3, que dice, capítulo 20, versículo 3 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas gracias. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Un mandamiento muy importante. No tengas otros dioses delante de mí. Y está hablando contra la propia nación babilónica y contra otros países y poderes que existieron en la antigüedad y hoy en día, porque podemos nosotros tener intermediarios hoy en día. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, Carlos, está en el versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? No te harás imagen ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. ¿Saben ustedes que en la versión católica dice no te harás estatua? ¿No te harás estatua? Ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios soy fuerte y celoso. Dice la palabra de Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento está en el versículo 7. Voy a pedir que por favor Maribel pueda leer para nosotros el tercer mandamiento. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Muy bien, en la Biblia aparece en los evangelios, dice que tu decir sea sí, sí, no, no. No jurar. Cuando juramos en nombre de Dios estamos faltando al Señor. De paso, pecado es transgresión de la ley. Bíblicamente, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando yo tengo y levanto el nombre de Dios en mis conversaciones, soy irrespetuoso y estoy cometiendo una falta contra Dios. El siguiente mandamiento, el cuarto mandamiento, está en el versículo 8. Voy a pedir a Andrea que pueda leer, por favor, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas gracias. Y en muchas de las versiones ahí abajito usted va a encontrar una palabrita bien pequeñita. Aquí equivale a ¿qué? Sábado. Aquí equivale a sábado. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con el prójimo. Porque el quinto mandamiento, si usted continúa leyendo la Biblia, dice, honra a tu padre y a tu madre. De estos 10 mandamientos el Señor lo dividió, mi relación con Dios, mi relación con el prójimo. Cuando en la Biblia encontramos, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ese versículo es el resumen de los 10 mandamientos. Que si yo cumplo los mandamientos con mi Dios, cumplo los 4 primeros. Si yo respeto los otros 6 mandamientos, significa mi amor al prójimo.
Los mandamientos y las leyes de Dios fueron muy importantes para regular la vida de su pueblo a través de las generaciones. Y quiero decirles, no ha pasado de moda ello. Hoy necesitamos tener un cariño muy particular a los mandamientos de Dios y pedirle al Señor que nos bendiga al estudiar sus mandamientos. Es interesante que ellos buscaron elementos religiosos para hacerle caer y tocaron lo más sensible de la vida del profeta Daniel. Entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: oh rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, durante 30 días, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Los leones no solamente eran sagrados en Babilonia, los leones eran usados para matar a los criminales de Babilonia. Y ellos tenían para diferentes deportes y juegos, para admirar la muerte de aquellos que faltaban el respeto al gobierno de Babilonia. ¿Qué les parece? Terrible. Entonces, de pronto, esos magistrados, los compañeros de trabajo de Daniel y sus compañeros, buscan específicamente a Daniel, al líder, al Hijo de Dios, aquel que mantuvo un ícono de referencia en Babilonia para zarandearlo y mostrar la debilidad por un aspecto religioso, que es la oración. No podía él orar, porque ellos descubrieron que Daniel tenía la costumbre de orar y no tenía vergüenza de arrodillarse, no tenía vergüenza de inclinarse. Sus ventanas de su casa siempre estaban abiertas todos los días. 3 veces al día Daniel oraba. Querido amigo telespectador, yo no sé cuánto tú tienes amor por la oración. No sé cuánto valor y significado en tu vida como cristiano, como una persona que recién estás estudiando la Biblia a través de esta serie de Biblia Fácil, estás entendiendo que la oración es importante porque es lo más, yo diría, lo más sagrado, lo más personal, lo que a mí me hace que me comunique no solamente con mi prójimo, sino que extienda mis sentimientos hacia Dios, rogándole, llorándole, diciéndole: Señor, yo estoy enfermo, estoy en una cama, tengo cáncer, tengo leucemia, Señor, no puedo más. Y la oración es lo que te acerca, te da vitalidad. Eso era lo que hacía Daniel. ¿Por qué Daniel oraba? Porque Daniel estaba en un país diferente, cultura diferente, comida diferente, un ambiente hostil, un ambiente con desafíos, fuera de su hermoso templo que un día Salomón había construido. Él abría sus ventanas y siempre miraba con vista a Jerusalén y recordaba: un día nosotros adorábamos en el templo. No tengo esa posibilidad, pero tengo la posibilidad, donde estoy, donde me encuentro, orar al Señor. Eso significa que la oración debe ser el vehículo para usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en los momentos buenos, en los momentos tristes de nuestra vida. El rey firmó el decreto. El rey se hizo convencer. Yo les diría, fue bastante ingenuo en caer en la trampa de algo que el rey sabía que Daniel tenía. Pero el enemigo es astuto porque puede tocar las cosas sensibles espirituales de nosotros. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿qué dice? Andy, ¿puedes leer ese pensamiento en la Biblia? Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de sus cámaras abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día. Y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes.
Daniel estaba frente a la muerte. El edicto había sido firmado. Él no tenía derecho de orar. Él no tenía derecho de inclinarse, de arrodillarse mirando a Jerusalén. No tenía más derecho. Sin embargo, él entró, se arrodilló y frente a la pena de muerte, ¿qué hizo él? ¿Qué dice acá? Hay personas que dan gracias por el cáncer que tienen. Hay personas, ¿creen ustedes, que dan gracias por la leucemia, por el dolor, el sufrimiento? Hay personas, querido, que estás en una cárcel y has dado gracias allí. Daniel lo hizo. ¿Por qué Daniel dio gracias? Porque él sabía que su vida, sus sentimientos, sus sueños estaban en las manos de Dios. Él tenía un profundo amor a Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos todos los días aspirar. Maribel. Pastor, yo quería agregar también que tenemos que dar gracias porque tenemos libertad de culto. Porque nosotros, creo que en todos los países que estamos aquí representados, podemos ir a nuestros diferentes templos sin tener ningún problema, como pasa en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces creo que ese también es un motivo para dar gracias a Dios. Bueno, hoy decía, la semana pasada yo hablaba de saber dar gracias por cosas tan pequeñas como el hecho de poder estar respirando en este momento, de estar viva, de tener que comer, tener que vestirme, pero también dar gracias que le conocemos a Él, que nos eligió y nos mima todos los días y que tenemos esa libertad de culto en nuestros países, todavía. Muchísimas gracias. Lo que usted ha mencionado en las profecías las vamos a mencionar. Tenemos libertad de culto. Podemos asistir a una iglesia, podemos orar, podemos leer y estudiar la palabra de Dios, pero habrá momentos en que esto no se podrá hacer. Entonces es bueno aprovechar el tiempo de gracia. Aquí en la palabra de Dios yo encuentro la manera como los hijos de Dios pues dedicaban un tiempo a la oración. Saben ustedes que en el inicio mismo de la creación, los hijos de Dios levantaban un altar de piedras y era una costumbre de adoración que extrañaba a Daniel porque él no podía sacrificar corderos. Por casi 4,000 años, desde Adán hasta el tiempo de Jesús, fue una costumbre el sacrificio de corderos, porque el cordero y el derramamiento de sangre cuando se degollaba al corderito representaba a Jesucristo. Por eso recuerdan ustedes ese versículo, el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Por casi 4,000 años abrazaron ese sentimiento. En un principio a través de un altar y allí oraban, allí sacrificaban el cordero, lo degollaban, pedían perdón por la familia, siempre el padre era representante de la familia y fue una costumbre desde Adán hasta el tiempo del Señor Jesucristo, porque en el tiempo del Señor Jesucristo Él vino a dar su vida. Sin embargo, el Señor, para mantener esa costumbre de adoración, de oración intercesora, de sacrificio, un día mandó a crear un ambiente en el desierto que vamos a estudiar en los siguientes capítulos, el santuario terrenal, y en este lugar ese humo, ese incienso, era una oración para el Señor. Eso extrañaba a Daniel, eso quería Daniel, pero sus oraciones ahí, inclinado, postrado, fueron elevadas y el Señor escuchó su petición. Nos vamos a una pausa y enseguida hablaremos acerca del poder de la oración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración? ¿Cómo Daniel usó este vehículo esencial en la vida personal en ese momento? Ya volvemos. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org.
Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Amigos, estamos aquí en Biblia Fácil, acompañándolos a ustedes allí en su casa y nosotros aquí con un grupo del todo especial de amigos que ya ustedes los conocen y hoy estamos desgranando historias maravillosas de las profecías de Daniel y estamos concluyendo el capítulo 6 que tiene que ver con el desafío más importante de Daniel en un contexto de un decreto de muerte donde la condena es la pena de muerte, meter a un foso de leones. Y estamos hablando acerca de la oración. Andy, tenías una preocupación en el espacio que tuvimos donde llega la promoción de la Nuevo Tiempo para realizar preguntas y expresar nuestras inquietudes. Sí, Moisés, yo me encontré frente a este interrogante que por ahí lo tengo yo y seguramente muchos televidentes también, los que estamos reiniciando este estudio de la Biblia, y es si la oración se refiere al rezo en sí mismo, de lo que hemos aprendido por ahí en los diferentes credos, cada uno tiene sus rezos, o la oración se refiere al diálogo que uno puede tener interior y particular, ya sea cuál sea el lenguaje y demás que utilicen, con Dios. A eso me refiero, no sé a qué se refiere cuando habla de oración específicamente. Muy bien, la Biblia responde, pero de manera así específica te diría, el rezo es una repetición. Rezar es repetir. Algún día nos enseñaron Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, es una repetición. Muchos cristianos también han hecho de la oración modelo que Jesús nos expresó una repetición. Porque cuando yo una vez participé de una misa en una actividad donde me invitaron para predicar, siendo yo un pastor adventista, porque no llegó el sacerdote, y me pidieron que por favor dirigiese una actividad religiosa, ellos me dijeron, no se olvide al principio que todos tenemos que repetir el Padre Nuestro. Y yo repetí el Padre Nuestro, pero después expliqué el significado del Padre Nuestro. Entonces, el rezo es una repetición, mas la oración es un diálogo, es la expresión que emana de mi corazón de manera natural, de acuerdo a la necesidad humana que tengo. Que si me encuentro mal, yo le tengo que pedir al Señor que me auxilie, que si tengo que agradecerle o tengo el sentimiento de agradecer por los alimentos, debo hacerlo. Ahora, hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de San Mateo, que me gustaría que ustedes puedan buscar allí en el Nuevo Testamento, donde la Biblia responde esa inquietud, está en San Mateo capítulo 6, versículo 5. San Mateo, capítulo 6, número mayor, y el número pequeñito, número 5, y dice Jesús y la oración. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Maribel, ayúdeme a leer, por favor, versículo 5, ¿qué dice del capítulo 6? Cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Muchas gracias. El versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice Andy, ahí el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 9, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que está en los cielos, y ahí presenta la oración modelo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Cuando oremos, expresemos nuestro corazón, podemos orar en nuestra casa, en el patio, donde sea, abramos nuestro corazón y expresemos nuestros sentimientos. Y eso es lo que Daniel hizo aquel día. Oró, pidió ayuda a Dios y el Señor le bendijo. Sí. Sí. Pastor, una consulta con el tema de la oración, ¿no? A veces vemos que hay personas que tienen la buena intención de orar a Dios o hacer oraciones, pero también, por ejemplo, a las vírgenes, a los santos, y vemos que de un momento a otro también son respondidas, ¿no? Por ejemplo, hay enfermos que están mal y un familiar pide a una virgen, pero yo he escuchado también en Lima o en provincias, también hay bastantes vírgenes, ¿no? O santos, les piden.
y de una manera u otra le responde, y ellos dicen que son fieles a esos santos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Si es parte de obra de Dios o parte de obra del mal, ¿no? Mira, considero de que Dios, todos los que somos criaturas somos hijos de Dios. Y Dios puede usar la fe religiosa de cada uno para llevarles al conocimiento de la palabra de Dios y entiendan específicamente cuál es la voluntad de Dios cuando conocen el Evangelio. Un ejemplo, el ladrón en la cruz no fue bautizado y Jesús predicó acerca del bautismo por inmersión como el elemento puntual de relacionamiento con el cielo. Pero el ladrón no lo fue, porque el Señor lo encontró al ladrón en una situación totalmente diferente. Sin embargo, el Señor lo salvó, porque él se arrepintió y perdonó sin ser bautizado, porque la situación y el contexto fueron diferentes, y el Señor le dio su bendición para que este hombre un día, resucitando, esté en el cielo. Entonces, el enemigo también tiene sus ángeles, y hay muchos milagros que son grandiosos y vienen del enemigo, pero también hay mucha gente sincera, en diferente fe religiosa, que su convicción les ha llevado a que Dios use ese sentimiento religioso, pero el Señor no quiere quedarse con ello, porque cuando uno conoce más de la Biblia, su fe crece más, y de pronto se dan cuenta de que aquello que un día lo hicieron, ya no lo hacen ahora. Yo conocí una señora que prendía velas a los santos. Un día entendió los 10 mandamientos y su vida cambió. Y de pronto el Señor se manifestó de una manera más grandiosa. Entonces, la fe es muy importante, pero también el conocimiento de la palabra de Dios nos abre y nos hace entender para que nuestras decisiones en la vida sean mejores. Muy bien, estamos llegando al final de Daniel. Y acá encontramos yo diría, el cierre de esta historia. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Más bien, 3 veces al día hace su oración, ¿no? Diríamos, qué chusmas, ¿no? Qué chusmas que son, ¿no? ¿Cómo fueron, qué chismosos que fueron, ¿eh? Y quiero decirles que Daniel, en su corazón, su firmeza, sus sentimientos hicieron mucho más, porque aquí se marca otro testimonio importante. Al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo, pero no podía, porque había un edicto de muerte. No podía cambiar aquello que él había firmado. Él respetaba la convicción de Daniel, pero el aspecto legal, unido a lo religioso, tocó lo más sensible y no había cómo salvarlo. Sin embargo, Dios tenía un propósito en esta historia. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, porque no es que tendría antipatía, tenía mucho respeto por Daniel. Por eso aquí en la palabra de Dios, él con cierta nostalgia, por haber sido usado por su propio séquito para firmar ese edicto en la parte sensible de adoración que tenía Daniel, le dice, el rey le habló, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, él te libre. Daniel, ojalá que él te libre. Y la historia sagrada, una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. Y la Biblia dice, después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer, estaba atribulado, estaba triste. No fueron llevadas diversiones a su presencia y se le fue el sueño. Qué nostalgia, ¿no? Hoy en día muchas personas pueden ser usadas y debemos cuidarnos de las personas que puedan usar nuestros sentimientos para poder lastimarnos. Hay mucha gente que puede tocar nuestra sensibilidad y adoración a nuestro Dios. Y vamos a encontrar en Daniel los desafíos para el tiempo del fin. Porque, queridos, Daniel nos está enseñando en este capítulo
que Satanás es bien astuto para poder lastimar aquello que amamos, nuestra relación con Dios. Y la historia concluye: entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: oh rey, para siempre vivas. Mi Dios envió ¿a quién? ¿Creen ustedes en los ángeles? ¿Creen en los ángeles? ¿Saben ustedes que los ángeles son seres creados que son usados por nuestro buen Dios para ministrar, para cuidarnos, para protegernos? Nosotros tenemos un ángel de la guarda, sin duda. En la palabra de Dios se habla repetidas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento de los ángeles. ¿Escucharon hablar de Gabriel? Del arcángel Gabriel, Miguel. En la palabra de Dios se habla, y vamos a estudiar también la historia de un ángel en las profecías de Daniel. Un ángel vino y cuidó y nada malo le pasó, y esto agradó mucho al rey. Y la reacción fue: entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Existe milagros en la vida de las personas. Yo he sentido muchos milagros en mi ministerio, de cuidado de Dios en carreteras, de situaciones dramáticas. Y considero con toda seguridad de que Dios tenía un plan para Daniel. Porque saben, aquello también fue un aspecto de justicia, porque luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los echaron al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Esa es la historia de Daniel. Una historia de oración, de dramatismo también, de fidelidad, de juicio, en el cual Dios participa. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio, y aquí está hablando Darío, de mi reino, tiemblen y teman delante de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido, y su dominio dura hasta él. Profecía bíblica. Profecía bíblica. Su reino dura hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. La vida de Darío fue marcada para siempre con aquel incidente, porque Darío también va a ser usado por el Señor para poder dejar al pueblo volver a sus tierras, a construir su templo, a volver a esa adoración que ellos habían perdido por casi 70 años conforme a la profecía. ¿Debemos hoy en día usar el vehículo de la oración? ¿Qué piensan ustedes? La oración mueve montañas, dice la palabra. Necesitamos entonces más que nunca hoy, en los momentos dramáticos, muchas veces infelices que pasamos, hacer de la oración nuestra mayor compañía. Andy. Moisés, me quedó algo en el tintero, y es, si tengo la posibilidad de la oración, como ya lo hemos conversado, ¿cuál es la razón del rezo entonces? ¿Cuál es el sentido del rezo? Bueno, el rezo, como tú lo has mencionado, es una repetición que a veces lo podemos expresar con sentimiento o no, pero considero que muchos de nuestros amigos que rezan tan solo deben decir: pastor, yo lo hago por la necesidad de un momento, pero la oración es mucho más profunda, es un sentimiento que es extraído de lo más profundo de mi corazón. Cuando yo estaba enfermo de mi sangre y dejé de estudiar teología, yo le lloré al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No quieres más que yo sea un pastor? Mi sangre está enferma. Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. O quiero que me sanes o me digas qué tengo que hacer. Y yo le abrí mi corazón. Y no solo yo,
también mis padres, la iglesia. Y un día el Señor hizo un milagro en mi sangre. Entonces yo creo en el poder de la oración. Una oración activa, sincera, profunda, natural, así como tú me estás preguntando, así como tú te expresas a un amigo. Eso es lo que a Dios le interesa en nuestro relacionamiento, no aquello que es planificado, aquello que es repetitivo, aquello que consideras de que al mencionar a María, al mencionar a algún santo, es suficiente para que todo esté así. No es que Dios quiera eso de ti. Por eso Él reprochó, porque los fariseos en su tiempo eran personas que repetían, eran muy lóbregas, tenían que caminar ciertos pasos, no podían llevar en el día de reposo algo que les pesaba. Y eso, en vez de ser un beneficio, fue un tormento. Entonces, cuidado de hacer de la religión solo un amuleto para momentos buenos o para fechas especiales y no permitir que la oración sea algo cotidiano a lo largo de nuestra vida. No es solo la oración para Semana Santa o la Navidad, ¿cierto? Adelante, y después aquí. Moisés, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo una afinidad religiosa, ya, pero por ejemplo, si yo oro a Dios y le pido que me dé, que me lleve a la religión correcta, ¿no? Y me da una respuesta. ¿Cómo sé que Él me ha dado esa respuesta? ¿Hay algunas características que Dios da que pueda identificar? Sin duda, yo creo que el conocimiento de la Biblia es muy importante, porque la fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en el libro de Romanos. Entonces considero que la Biblia nos acerca a Dios y la oración sincera, el Hijo de Dios que le gusta estudiar la Biblia, está por un buen camino. Es un elemento detector, porque si yo no tengo mucho cariño por la Biblia, tampoco voy a tener mucha fe, porque la fe viene por el oír. El otro aspecto que es vital es mi reverencia. Yo debo reconocer que yo soy criatura y Él es mi creador. Ese reconocimiento me lleva a entender de que como criatura necesito depender de alguien, y ese alguien es Dios. Dos elementos importantes en el camino de la oración, y el Señor va guiándome, va mostrándome de manera así, hasta imperceptible, y Él va guiándome, hasta que un día de pronto te encuentras entendiendo y comprendiendo qué quería Dios para tu vida. Carmen. Solo agregar, pastor, que me gusta esta parte de Daniel porque se hace mucho énfasis en la oración y puedo captar el poder que tiene la oración, porque gracias a la oración Daniel se salvó. Y yo siento en mi caso particular que cuando oro, las puertas se me abren, las ventanas se abren y tengo oportunidades, pero cuando me duermo y cuando dejo de orar, los problemas surgen. Y yo siento que a través de la oración, que es una herramienta que el Señor nos da para comunicarnos con Él y porque Él quiere que nosotros le pidamos. Y siento que el Señor tiene la respuesta que nosotros queremos, y la oración es esa herramienta que Él nos da, que nosotros tenemos que tener sabiduría para saberla usar. Amén. Muchas gracias. Voy a hacer algo que nunca hicimos, pero después de la canción de nuestra cantante, voy a pedirte, Andy, que con tu manera de ser puedas orar al Señor y quizás lo hagas por primera vez. Con ese sentimiento le digas: Señor, estoy aquí en tus palabras. Quiero que tú puedas sentir, uno, el toque del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos toca y nos da palabras, porque quiero decirles que aquí yo interiormente estoy temblando y considero que el Señor nos usa como instrumentos, pero es interesante que nosotros podemos también tener esa paz, y por eso la oración transforma. Una escritora dice que la oración es la fuente, la llave hacia las ventanas de la bendición de Dios. Entonces, vamos a hacer algo lindo en este momento. Y usted, querido telespectador, porque los minutos ya han pasado, que Dios pueda bendecir y que usted haga de la oración esa herramienta valiosa para su vida, para su ser. La palabra de Dios dice: Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa.
vino la prosperidad. El carácter cristiano se desarrolla cuando nuestra fe es puesta a prueba. Dios permite que pasemos por tentaciones para que desarrollemos nuestra madurez espiritual y así crecer. ¿Estamos dispuestos a seguir orando, a confiar en el Señor? ¿Sí? Querido amigo, quiero invitarte para escuchar una canción que tiene que ver con la historia de Daniel y después nuestros momentos para orar en este tema. Daniel, un hombre de experiencia de oración. Dios de muchas pruebas me puede librar. Debo tener fe y seguirlo hasta el final. Dios salvó a Daniel y a sus amigos de un horno de fuego, de aquel foso lleno de leones hambrientos. Quiero siempre andar con mi Señor y no temer al mal jamás. Mi buen Jesús no ha de faltar. Yo quiero ser valiente y fiel como Daniel. Noche y día él oraba sin cesar. No adoraba más que al Padre Celestial. Dios le dio a Daniel sabiduría y el Espíritu Santo y le reveló grandes misterios. Por eso quiero siempre andar con mi Señor y no temer al mal jamás. Mi buen Jesús no ha de faltar. Yo quiero ser valiente y fiel como Daniel. Quiero siempre andar con mi Señor y no temer al mal jamás. Mi buen Jesús no ha de faltar. Yo quiero ser valiente y fiel como Daniel. Yo quiero ser valiente y fiel como Daniel. Yo quiero ser valiente y fiel como Daniel. Muchísimas gracias. Vamos a orar al Señor. Y Andy, voy a pedirte algo. Desde tu corazón dile, Señor, yo necesito esto en tus palabras y yo voy a acompañar tu oración. Terminaste de expresar y yo voy a cerrar con una oración. Usted, querido amigo, quizás tiene una plegaria, un pedido en este momento. Dígale al Señor. Hable con el Señor que fue el guía de Daniel. Comparta tus sentimientos y que esta lección del día de hoy haya tocado profundamente tu corazón. Andy. Hola Señor, sé que no hablamos muy a menudo y cuando lo hacemos a veces hay interferencias, pero bueno, te quería pedir que me tengas paciencia, sabes que soy un poco testarudo y me encantaría poder entenderte. Amén. Señor, en este momento escucha lo que expresó Andy, porque es la expresión de muchos de nosotros, que somos testarudos, que no entendemos la manera como tú quieres actuar en nuestra vida. Y te pido por él, te pido por cada hijo tuyo que está presente acá. Te pido por cada televidente que quizás en este momento por primera vez está orando. Por primera vez está abriendo su corazón, por primera vez siente el deseo de contarte lo que siente. Señor, que la experiencia de Daniel nos enseña a no dejar de sentir aquello que tú nos has dado, expresión
sentimiento, comunicación contigo. Bendice a cada amigo nombre por nombre. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dice lo que el mandato de la iglesia a la que provenía. ¿Por qué no hubieron profecías que pudieran prevenir accidentes donde murieron bastantes personas inocentes? Estamos siempre como mirando hacia esa salvación, hacia ese futuro, a ese plan que tiene Dios para nosotros. Pero yo me pregunto, ¿qué plan es el presente? O sea, ¿de qué se trata el presente en un creyente o en un practicante? Y quiso cambiar la mente de las personas de manera total.